Hola, hola. Como ustedes saben, este martes se llevó a cabo una reunión de las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia. Esta reunión tuvo como objetivo abrir las negociaciones de paz, las negociaciones sobre el conflicto de Ucrania, que en este caso trae a estas dos potencias a la mesa de negociaciones para hablar, para empezar el camino que nos llevará muy probablemente a un acuerdo de paz en el conflicto ucraniano. Así que en este video les quiero contar quiénes son las personas que hacen parte de esta delegación y cuáles son las conclusiones que se sacaron al final de las reuniones y los pasos a seguir en los días que vienen, y para darle continuidad a este proceso de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sin la presencia por ahora de Europa y de la misma Ucrania. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que decir es que este gran cambio en las relaciones internacionales de los Estados Unidos se da a partir del 20 de enero del 2025, cuando Donald Trump asume como presidente de los Estados Unidos, cumpliendo sus promesas de campaña de darle fin a la guerra, o de por lo menos iniciar unas negociaciones. Se empiezan a dar pasos de un lado y del otro para llegar a lo que llegamos este martes, que fue sentarse en la mesa de negociaciones. Una vez que Donald Trump llega al poder, el 8 de febrero tiene una reunión telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Más adelante, a partir de lo que tal vez ellos dialogaron en esa reunión, que fue muy poco lo que salió a la luz, el 11 de febrero se realiza la liberación del profesor estadounidense Mark Fogel, que según Rusia fue detenido en el 2021 por tráfico de estupefacientes en el aeropuerto Sheremetyevo. Después, el 15 de febrero, se lleva a cabo una conversación entre el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, la persona que nosotros ya por supuesto conocemos, que es Marco Rubio. Ellos son los representantes de cada una de sus delegaciones que llegaron este martes a Arabia Saudita a sentarse a la mesa de negociación. Como también sabemos, paralelamente en Europa, en la ciudad de Múnich, se llevó a cabo la conferencia anual que se llama la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la cual el vicepresidente J.D. Vance da un discurso que no cae muy bien en la Unión Europea. Algunos, justo después del discurso, también soltaron algunas lágrimas de decepción porque estaban presenciando lo que para ellos era el rompimiento de las relaciones políticas y tal vez más entre Estados Unidos y Europa, grandes aliados justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se da todo esto después del discurso de J.D. Vance, que es una antesala a la apertura de las negociaciones, porque el día 17 de febrero, hace justo unos días, el gobierno ruso, por medio de su portavoz Peskov, da un comunicado de que el 18, es decir, este martes que acaba de pasar, se encontrarían por primera vez las dos delegaciones de Estados Unidos y de Rusia en Arabia Saudita para iniciar los diálogos. Dicho eso, y con la negativa de la Unión Europea y por supuesto de Ucrania a encontrarse con la parte rusa para iniciar los diálogos, se inician este martes los diálogos básicamente de dos potencias, las potencias más importantes en este conflicto por los intereses que cada una de ellas tiene. ¿Qué podemos decir de las delegaciones? Por un lado está la delegación rusa, que tiene a tres hombres muy importantes en la política interior y también en la política exterior. El primero es Sergei Lavrov, que ya pues es una persona muy conocida en el mundo diplomático. Él es el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. Por otro lado está Sergei Ushakov, que es asesor presidencial diplomático ruso y, atención, ex embajador de Rusia de 1998 hasta el 2008. Es decir, que Sergei Ushakov tiene muy en claro cómo deben ser las relaciones, cómo se deben llevar este tipo de procesos con Estados Unidos, porque en 10 años se alcanza a estudiar muy bien la cultura diplomática, cómo se deben llevar todo este tipo de procesos, en este caso con los Estados Unidos. Y por último, hizo también parte de este grupo de negociaciones de la Federación Rusa Kirill Dmitriev, que es el director ejecutivo del Fondo Soberano de Rusia. A propósito, Kirill Dmitriev y Steve Witkoff fueron las personas que trabajaron alrededor de la liberación del profesor estadounidense que fue detenido en el aeropuerto Sheremetyevo en el 2021, hace unas 2 semanas, cuando sucedió la liberación. Ya tenían contactos bastante previos y se vuelven a encontrar en esta mesa de negociaciones. Por otro lado está la delegación de Estados Unidos, por supuesto en cabeza del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que es, como ustedes saben, es un político estadounidense descendiente de la migración cubana a Estados Unidos, una persona que en Latinoamérica por supuesto sabemos su política también un poco radical de derecha, pero que en este caso, como está negociando con Rusia, muestra su parte más, digámoslo, comprensiva, diplomática, pues porque la ocasión a lo mejor lo amerita.
El caso es que como nosotros conocemos la historia más o menos de Marco Rubio, que es la cabeza de la delegación de los Estados Unidos. Por otro lado, también en la delegación de los Estados Unidos está Michael Waltz, que es consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Como se los decía, ahora está Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos para el Medio Oriente, una persona que ha jugado un papel bastante importante en el acercamiento de estos dos países. Y por último están los anfitriones, el príncipe Faisal Al Saud, y que es ministro de Relaciones Exteriores. Y es así como esas personas se sientan en la mesa a dialogar sobre temas que son profundamente importantes para cada una de estas partes, más siendo de vital importancia, por supuesto, para Rusia por su cercanía geográfica en el conflicto y por todos los intereses que tiene como civilización en este lugar. Llegadas a este punto, sabemos que las expectativas para este primer encuentro eran absolutamente altas. Sin embargo, las declaraciones que han brindado cada una de las partes nos hace pensar que este ha sido tan solo el primer paso en un largo camino que tal vez nos llevará todo este año para la normalización de las relaciones entre los dos países y, lo más importante, para la terminación de la guerra. Así que llegados a este punto, las conclusiones de la reunión que nosotros podemos sacar es que los funcionarios de alto rango acordaron establecer equipos para trabajar en el fin de la guerra de Ucrania. Estos equipos son de gran importancia porque como hay tantos aspectos que manejar en las negociaciones, económicos, militares, políticos, geográficos, migratorios, una cantidad de aspectos que se van a manejar en esta negociación y de puntos que por un lado sí son grandes, como la desnazificación de Ucrania, como el estado neutral de Ucrania. Por otro lado, hay puntos supremamente específicos como por dónde se van a trazar las líneas divisorias de Ucrania, cuáles serán los territorios que se quedará Rusia, cuáles serán los territorios donde a partir de los cuales estará la frontera con Ucrania, seguirá existiendo Ucrania o no. Hay muchos temas y momentos muy álgidos en los que por supuesto van a estar expertos, además de los tres que han abierto esta primera ronda. Habrán otros expertos que van a entrar a analizar detalladamente y a hacer sus propias conclusiones para poder llegar a la mesa de negociaciones a negociar. Así que yo pienso que eso va a ser un proceso muy largo, pero se han dicho cosas muy importantes en cuanto a los pasos que se pueden dar en adelante. Bueno, por otro lado también hay que decir que mientras Rusia y Estados Unidos empezaron a dar pasos para entablar un proceso de negociación, Europa y Ucrania también se resisten a el desarrollo de esta manera del conflicto en Ucrania, y hemos visto que, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha también convocado a los líderes más importantes de los países europeos a una serie de reuniones para pensar en una respuesta conjunta que se pueda dar a Estados Unidos y a Rusia. Empiezan a salir a los medios de comunicación también algunos mensajes de que hay cierta cantidad de dinero que ellos quieren reunir ahora sí para apoyar militarmente a Ucrania. Entonces, eso lo que nos hace ver es una Europa absolutamente en desacuerdo con el proceso que se ha iniciado entre Europa y Estados Unidos, algo que nos sorprende porque por un lado están en desacuerdo, pero por otro lado sabemos que han quedado fuera de esta primera etapa de negociaciones y que pues están en una posición absolutamente débil frente a el poder que tiene Estados Unidos y Donald Trump y el poder que tiene Rusia en este momento en este conflicto. Así que veremos también cómo evoluciona la estrategia, si existe, de los líderes europeos apoyando al ya de por sí débil presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Se vienen cambios muy fuertes en Europa, el discurso bélico se pretende por fortalecer por parte de los líderes europeos, pero es muy posible que este inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, que son las principales potencias en este conflicto, lleguen a un buen puerto y pueda haber por lo menos un cese de hostilidades en Ucrania mientras se llegan a procesos más serios en cuanto a la firma de un tratado de paz. ¿Le conviene esto a Rusia o no le conviene? Todos estos temas que tocan entre otras lo político y lo ideológico los vamos a analizar más adelante en este canal. Bueno, y aquí terminamos este primer video que hago sobre la situación alrededor del conflicto en Ucrania, sobre la apertura de las negociaciones y los acercamientos entre Rusia y Estados Unidos y todo lo que eso conllevará en días y semanas posteriores. Así que no se desconecten, suscríbanse a este canal, que estos días estaré sacando más material acerca de cómo se va desarrollando la situación en Europa alrededor del conflicto en Ucrania. Ahí nos vemos.